y que quisiera yo compartirlas con quienes nos acompañan, ¿no? La, la primera particularidad es que, como bien aclaraba Francisco en la conversación previa, este es un conversatorio tridisciplinario, ¿cierto? Venimos trabajando, ya lo hicimos la semana pasada en otra actividad, pero estamos empeñados como programa de magíster en hacer trabajar y reflexionar conjuntamente a nuestras propias menciones. Estamos muy preocupados, muy activos en tratar de generar interdisciplina con otras áreas del conocimiento. Hemos tratado de incorporar o vamos incorporando a poco cursos que dictan otros especialistas en conjunto con profesores abogados o solos, pero también queremos desarrollar la interdisciplina al interior del propio programa. Es una de las características que se puso de relieve en nuestro último proceso de reacreditación por parte de la Comisión de Autoevaluación, ¿no? Dado que tenemos 5 menciones distintas, cómo no hacerlas trabajar, no hacerlas pensar en conjunto, sobre todo hoy día que parece tan difícil segmentar los temas, ¿no? Como por ejemplo el tema de los impactos de la vacunación, que tiene dimensiones regulatorias, constitucionales, laborales y empresariales también, ¿no? En prácticamente todas las áreas que cubre nuestro programa. Entonces, eso es lo primero de poner el acento, en que este es un conversatorio que está en esa línea. Lo segundo es agradecer naturalmente tanto a los profesores organizadores, a nuestros coordinadores de la mención regulatoria, el profesor José Luis Lara, al coordinador de la mención en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, Francisco Tapia, que han trabajado para hacer una coordinación que, dada este carácter interdisciplinario, ciertamente tiene algunos desafíos particulares. Y agradecer especialmente a nuestros 4 expositores. Y este es el segundo motivo que quiero poner de relieve, que quiero destacar, porque es un motivo de sano orgullo para el programa. Los 4 son profesores del programa. A veces tenemos algunos invitados y tratamos de tenerlos que sean externos al programa, pero en esta oportunidad nos ha parecido que el desafío que plantea la temática y en este trabajo interdisciplinario al interior de las distintas menciones justificaba un panel no solo de excelencia, como el que tratamos de tener siempre, como es este indudablemente, sino que un panel integrado por los profesores de algunas de estas menciones o incluso de varias de ellas para reflexionar, como digo, en torno de los impactos de la vacunación. A propósito de la cuestión que plantea el juego, no sé si el conflicto, tal vez eso se va a conversar, entre libertades individuales y resguardo sanitario. Así que muchas gracias de nuevo por la asistencia, por la participación. Muy bienvenidos al LLM y le ofrezco la palabra al profesor José Luis Lara para que modere la primera parte de esta tarde. Muchas gracias, director. Un fuerte y fraterno saludo a todos quienes nos acompañan el día de hoy y, por cierto, también a nuestros invitados. Efectivamente, como señalaba el director, este es un tema de la mayor importancia. De hecho, hemos tenido recientemente fallos de la Corte Suprema, que ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto, motivo por el cual no podía nuestro programa de LLM estar ajeno a esta discusión que se está generando y que estamos viviendo todos. Estos son un poco los efectos de la pandemia y de la impresión que la pandemia efectivamente nos va a acompañar un tiempo más. Y en ese sentido, hemos convocado a 4 especialistas, todos, como decía el director, destacados profesores del LLM, y vamos a partir con la exposición a cargo de la profesora Gabriela Novoa. La idea es entregarle un plazo de unos 10 minutos a cada expositor, al cabo del cual vamos a formular algunas preguntas. Está abierto, evidentemente, el chat para que vayan formulando las consultas y luego dejaremos una etapa de discusión de unos 20-30 minutos. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con la profesora Gabriela Novoa. Gabriela es abogada de nuestra universidad, en magíster en Derecho, profesora también de nuestro programa de LLM en materia de arbitraje y en materia también de Derecho Sanitario, y es gerente legal de UC Christus, de la red de salud UC Christus. Por tanto, una persona de vasta experiencia en estos temas, y le ha tocado también, o le ha correspondido lidiar con todo esto, la colaboración público-privada a propósito del COVID. Gabriela nos va a dar un parámetro general respecto de la discusión del día de hoy. Adelante, Gabriela, y por cierto, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a los organizadores, al magíster representado a través de Miguel Ángel. Es un tema que la verdad es que es bien interesante y lo vemos todos los días en los medios, en realidad. Todos los días aparece alguna noticia relacionada con la vacunación, con la obligatoriedad de la vacunación, etc. Como estamos con Jorge, estamos los dos por el lado regulatorio, nos dividimos un poco la exposición para no repetirnos en el fondo. Entonces yo les voy a contar un poco como de la historia de dónde nace esto de la vacunación obligatoria y voy a terminar un poco qué pasa con la vacuna contra el COVID hoy día y los desafíos como para seguir adelante con la discusión. Me gustaría partir comentándoles que en Chile desde el año 1978 contamos con lo que se llama el Programa Nacional de Inmunizaciones o el PNI. ¿Ya? Gracias a este programa nacional que regula todo lo que tiene relación con las vacunas en el país, especialmente con la vacunación obligatoria, se ha logrado disminuir la mortalidad y la morbilidad de aquellas enfermedades inmunoprevenibles, en el fondo, aquellas enfermedades que pueden tratarse con vacunas de manera de lograr su erradicación o al menos el control. Por ejemplo, tenemos la historia la viruela, la erradicación de la viruela, la poliomielitis, el sarampión, etc. Y a lo largo de la historia de Chile, la verdad es que hay varios antecedentes en el fondo de epidemias, así como en el mundo entero, digamos, de epidemias y pandemias a nivel global. En Chile hay historia escrita, digamos, desde la época de la colonia, de distintas cuarentenas, controles sanitarios, aduanas sanitarias marítimas y terrestres, y otra serie de medidas obligatorias un poco para controlar distintas pandemias, principalmente asociadas a la viruela en un principio, o de lo que hay más antecedentes escritos. La primera que hay constancia como de la vacunación más masiva, digamos que fue alrededor de 5.000 personas, fue en una epidemia de varicela a principios de 1800, para que ustedes se hagan más o menos una idea. Y ya en ese tiempo hay registros escritos de los problemas que generaban los antivacunas, por ejemplo, que es un tema que a Jorge le gusta mucho. La primera ley de vacunación obligatoria en nuestro país es de 1887. O sea, desde ahí tenemos nosotros vacunación obligatoria, como le dije, siempre enfocado como en principio a la viruela y después se van agregando otro tipo de enfermedades inmunoprevenibles. Con el Código Sanitario de 1918, que es la primera versión del Código Sanitario, se establece la vacunación obligatoria en nuestro país, se regula como obligatoria y además se contempla la gratuidad de esta vacunación obligatoria. Esto se reitera el año 1919 a través de un reglamento de vacunación y revacunación. Y lo interesante de este reglamento del año 1919 es que regula como el seguimiento de las personas vacunadas, similar a lo que ocurre hoy día con la vacuna del COVID, que a ustedes les ha llegado probablemente un correo electrónico de la CDM preguntando si habían tenido síntomas. Eso ya viene, ese seguimiento, que era visitar las casas en esta época del año 1919. Después el Código Sanitario 1931 reitera o mantiene en el fondo la vacunación obligatoria, como les decía, principalmente enfocado en la viruela, perdón. Mantiene la gratuidad y ahí agrega un artículo que se mantiene muy similar al día de hoy, en el código actual, en el fondo, y que es que el presidente de la República tiene la posibilidad de declarar como obligatoria la inmunización de la población en contra de aquellas enfermedades que sean transmisibles y en contra de las cuales exista algún tratamiento de inmunización que sea eficaz, en el fondo, que es una norma muy similar, como les digo, a la que se mantiene hoy día en el Código Sanitario. Después, en la primera versión del Código Sanitario de 1967 se mantiene la obligatoriedad de la vacunación, siempre se contempla la posibilidad de eximirse, al menos temporalmente, bajo ciertos requisitos de la vacuna. Y así llegamos en el fondo a la actualidad y el Código Sanitario que viene desde el de 1967, que les mencionaba, con algunas modificaciones posteriores. Como les decía, actualmente el Programa Nacional de Inmunizaciones tiene un rol relevante en el manejo del control en el fondo de epidemia o pandemia de enfermedades, en general de enfermedades que sean transmisibles y que puedan prevenirse a través de la vacunación. ¿Ya? Y esto es por epidemia o pandemia, como el caso que vimos hoy día, o también de brotes epidémicos por alguna razón, o incluso por infecciones que
vengan derivadas de alguna catástrofe como un tsunami, un aluvión, etc. El actual Código Sanitario mantiene, así como seguimos de la historia desde el primer Código Sanitario, digamos, desde la Ley de Vacunación Obligatoria de 1800, mantiene la posibilidad de que el presidente de la República pueda decretar la vacunación obligatoria en contra de enfermedades que sean inmunoprevenibles, contra las cuales exista algún tratamiento eficaz. Contempla la gratuidad también. Y en este contexto, todos los años se publica un decreto, digamos que este año fue en septiembre pasado, que contempla el calendario de vacunación. Yo no sé si les ha tocado verlo alguna vez a ustedes, pero este calendario de vacunación que se regula cuál es el público objetivo, para qué vacuna específica, en qué momento se debe poner y cuáles son los lugares donde se ponen las distintas vacunas. Y ahí están las que se les ponen a los niños desde que nacen, en el fondo, durante todo el ciclo vital, digamos. Este decreto que se va dictando, como les digo, en forma periódica, que es la forma en que se concretiza esta obligatoriedad de la vacunación. Ahora, puntualmente, y para no pasarme en el tiempo, ¿qué pasa con la vacuna en contra del coronavirus hoy día? Ustedes pueden haber leído hoy día, por ejemplo, en el Mercurio, que salió publicado que debido a la cantidad de contagios que han aumentado en las oficinas, en el fondo, se discute la posibilidad de establecer la vacuna como obligatoria. En Francia, por ejemplo, la vacuna ya ha sido obligatoria para el personal de salud. En Estados Unidos, para el funcionario público, se está discutiendo si para las empresas privadas, quien trabaje más de 100 trabajadores, por ejemplo. Eso un poco de panorama en otros países. En Chile existe hoy día vacunas obligatorias, como el caso de la hepatitis B, para cierto grupo de personas, como son el personal sanitario y personas que trabajen en manipulación de alimentos, por ejemplo, que tienen la obligatoriedad de vacunarse. Y además el Comité Asesor de Vacunas y Estrategias de Inmunización, que es el CABEI, ha propuesto la posibilidad de que se contemple como obligatoria la vacuna en contra del COVID para grupos de la población, por ejemplo, el personal que trabaja en el área de la salud y personas que trabajen en establecimientos de larga estadía de adulto mayor, ¿ya? Ahora, ¿qué se necesitaría en Chile para que la vacuna fuera obligatoria? Primero, que tenga registro sanitario, porque ya todos sabemos que el registro que tiene la vacuna es un registro de emergencia, no hay un registro sanitario definitivo. Y lo otro relevante es que haya un stock disponible de vacunas, o sea, que haya la posibilidad de tener las vacunas para la población que se defina como población de riesgo, población objetivo, para proceder con esas vacunas, de manera que se las puedan poner en forma gratuita. Entonces, en este escenario en que no contamos hoy día con la autorización, digamos, sanitaria, o el registro sanitario respectivo ante el ISP, la medida que se puede tomar, digamos, más que no es directamente exigir la vacuna, es el que conocemos nosotros como pase de movilidad. Entonces, hoy día se permite los restaurantes, se permite los cines, se permite los gimnasios, pero si uno cuenta con ese pase de movilidad. Y no es lo mismo que exigir la vacunación, pero en la práctica es pedirle a la persona que nos acredite que está siendo vacunada, y si no, la persona que no quiere vacunarse no puede ir al cine, no puede ir al gimnasio, etc. O sea, hay un proceso de voluntariedad en el fondo. Si yo no quiero vacunarme, no puedo hacer estas cosas. Pero esto no es lo mismo que puede ocurrir en un trabajo, por ejemplo. Yo trabajo en el mundo de la salud y para mí es un tema sensible, en el fondo, un personal de la salud, y por eso se ha priorizado en otras partes, en el fondo, y el CABEI lo ha propuesto. El personal de salud que se contagia es una persona que está corriendo un riesgo personal y además está corriendo el riesgo de contagiar, digamos, a sus compañeros de trabajo y eventualmente a otros pacientes. Entonces hay una responsabilidad no solamente personal, sino una responsabilidad más bien social de protegerse a sí mismo para proteger a los demás. Y ahí entra el juego, y eso lo van a ver ahora con el especialista constitucional en el fondo, de hasta dónde llega la libertad individual versus el derecho que tienen los demás, en el fondo. Hay en el decreto de vacunación obligatorio de este año, hay una frase, yo siempre le digo a Jorge que él es el autor de estos decretos, interesante, pero hay uno de los considerando de este decreto que establece el calendario de vacunación obligatorio, que dice específicamente que el
considerando quinto, dice, las vacunas generan beneficios que van más allá de lo individual porque protegen a toda la población en su carácter preventivo y promocionan la salud. Eso está pensado en las personas que, en los migrantes, en el fondo, que no tienen residencia o que no tienen papeles definitivos, que no se les puede negar la vacunación. Pero me pareció muy interesante respecto de como fundamento en el fondo para la importancia de lo que significa vacunarse, no solamente por mi bienestar y mi salud, sino que por la salud y el bienestar de los demás. Y por otro lado está el tema que también van a abordar en profundidad respecto de los aspectos laborales. ¿Puedo no exigirle el pase de movilidad a los trabajadores? Por ejemplo, que yo que trabajo en el área de la salud. ¿Se le puede exigir a los trabajadores el pase de movilidad? ¿Qué pasa si no lo tienen? Que si no están vacunados, si no quieren vacunarse, ¿puedo negarles la entrada al trabajo? ¿Puedo dejarles de pagar la remuneración? Esas son todas preguntas que no me voy a adelantar a mi opinión ni nada, pero que van a poder verlas con más detalle con los especialistas de las áreas respectivas. Así que espero no haberme pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muy interesante. Y bueno, la universidad también ha tenido un rol bien importante a propósito de las vacunas con el proyecto Anillo del investigador Alexis Calegia. Así que hay una contribución bien sustantiva por parte de nuestra universidad en esto. Dejo ahora con ustedes al profesor Francisco Tapia, coordinador de la pensión laboral, quien va a hacer la presentación de los próximos dos invitados. Muchas gracias. Bueno, seguimos con este tema de la visión constitucional. Vamos a presentar al profesor Antonio Leiva, que es profesor de la mención en Derecho Constitucional. Él es abogado, licenciado en Derecho de la Universidad Diego Portales, magíster en Derecho y actualmente cursa doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Además se desempeña como fiscal de CERNAC, pero como bien dijo, no estaba en esa condición compareciendo en esta reunión. Antonio, por favor. Muchas gracias, Francisco. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, primero que todo, dar las gracias a mi querido Relem por por creer, ya luego veremos si tuvieron una buena idea, que invitarme a este foro podría ser de utilidad. Espero, por supuesto, satisfacer esa expectativa. Darle también las gracias al resto de los profesores que hoy día van a hacer sus ponencias y, por supuesto, también, lo más importante de todo, al auditorio. En un máximo de 8 minutos voy a centrarme en analizar yo fundamentalmente la cuestión que se planteó en la acción de protección, iniciada en Coyhaique y terminada, por supuesto, ante nuestro Tribunal Superior respecto de la, vamos a decir en términos generales, juridicidad y fundamental del pase de movilidad, ¿no? Es decir, esencialmente si debe ser obedecido desde el punto de vista fundamental un imperativo como el que acabo de mencionar. Para estos efectos, la hipótesis que defenderé consiste en que la posición del recurrente, por una parte, por otra, la del recurrido y la de la Corte de Apelaciones, por otra, y finalmente la de la Corte Suprema, obedecen, vamos a decir, a tres matrices intelectuales de orden fundamental distintas entre sí. La del recurrente, la del liberalismo clásico, en una expresión bastante radical, la del recurrido y la de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, se inscribe, a mi juicio, y por las razones que presentaré, en una expresión de la tradición clásica, democrática clásica, perdón, y finalmente la expresión de la Corte Suprema en una distinta, ¿no? En una tradición, vamos a decir, todavía más radical de la expresión democrática. Bien, como recordarán, esto es una síntesis, por supuesto. En el recurso de protección presentado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique, los recurrentes, por razones bastante singulares, sostienen que están siendo estorbados y fundamentalmente
de una manera además ilícita, es decir, con un cumplimiento radical de las normas jurídicas de rango legal por parte de las autoridades sanitarias sectoriales, debido a que se le ha impuesto con una ley de distorsión de tiempo, porque la época en la que se interpone este recurso es distinta de la época, por supuesto, en la que se falla, imponiéndole la imposibilidad a aquellas personas que, por razones ideológicas o de conciencia, han decidido no vacunarse. Como decía, se le ha impuesto una restricción desproporcionada a su libertad de movilidad, debido a que no podían abandonar sus casas o no podían entrar a determinados lugares, no podían funcionar otros sin este pase que se obtiene vacunándose. La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechaza este recurso, adscribiendo a los argumentos del recurrido, la Seremi de Salud de la región de Aysén, y la Corte Suprema, en un fallo muy sucinto, como en algunas ocasiones ocurre, después de una profusa reflexión, por supuesto, decide ratificar el fallo, el criterio de la Corte de Coyhaique, pero hace una declaración a la que hay que prestarle toda la atención de la que uno es capaz en el tiempo de una intervención razonable como esta, ¿no? Bien, como les decía, ¿cuál es la hipótesis que nosotros vamos a defender en esta intervención? Consistente en que la posición de la recurrente es expresable en términos de tradiciones filosóficas y fundamentales, en la tradición liberal, en una expresión bastante radical de ella. La posición de la Corte del recurrido y de la Corte de Coyhaique en una posición, vamos a decir, más bien de corte analítica, y la de la Corte Suprema en una expresión muy radical de la tradición democrática, ¿no? Es decir, una tradición que da una expresión pocas veces vista al bien común, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene el recurrente? El recurrente de protección sostiene esencialmente que ellos tienen derecho a no vacunarse y que producto de una interpretación bastante peculiar del derecho a la libertad de conciencia, ellos tienen a su turno derecho a no ser molestados por el Estado. Es decir, aquellas personas que sostengan, incluso contra la evidencia, es decir, gozando de su propia evidencia, de lo que ellos llaman conocimiento propio, experiencias de vida, juzgar que la vacuna para ellos les es inútil y que no necesitan ser asistidos en esos términos. Esta clase de afirmaciones coincide, a mi juicio, con una expresión muy radical de la individualidad, que tendría su explicación en una yo diría que sobreinterpretación de los principios que encontramos en el segundo ensayo de gobierno civil, pero sobre todo en algunas expresiones que encontramos en una obra legendaria del liberalismo clásico, me refiero Sobre la libertad, de John Stuart Mill. Allí John Stuart Mill acuña una expresión bastante explícita y que ha causado una enorme influencia en un sector contemporáneo del liberalismo que le llamamos liberalismo libertario. Stuart Mill en esa obra sostiene que los individuos no deben ser molestados por el Estado, es decir, no se justifica la intromisión del Estado ni siquiera para que ese individuo que se trate sea más feliz o que el Estado lo proteja. En ese caso particular, el individuo goza de una autonomía tal que incluso puede justificar a un error por sobre su propio bienestar. Es decir, que no hay árbitro respecto de su bienestar, sino el propio individuo. Por otra parte, la posición de la Corte Suprema, y ya verán por qué me salto la de la Corte de Coyhaique y la del recurrido, hace una afirmación francamente singular. En un fallo muy breve, ya lo dije, sostiene que las restricciones que deben soportar los recurrentes por no vacunarse no resultan desproporcionadas ni tampoco razonables, ya que, y aquí está la declaración, el bienestar de la colectividad debe privilegiarse por sobre el interés individual de los actores, ¿no?
Esta es una expresión pocas veces vista por su radicalidad de la máxima de la tradición democrática consistente en que el bien común es el que gobierna diríamos, los conflictos al interior de una sociedad abierta. De manera tal que aquello que esté señalado en la norma, en cuanto a expresión de esa misma voluntad colectiva, es la que debe ser respetada. Esa es una afirmación bastante singular, y a la que probablemente, y a la que espero pueda despertar cierto interés en el auditorio para responder determinadas preguntas. Pero ¿qué es lo que nos cuenta, con esto comienzo a terminar? Lo que a mi juicio me parece, porque en esto no se puede ser neutral, diría yo, que está a la base del recurrido y la Corte de Coyhaique. La afirmación de que esta clase de conflictos son triviales al interior de una comunidad políticamente organizada y de índole abierta. Tenemos grandes discrepancias respecto de cuestiones centrales, ¿no? Y discrepancia es una forma bastante elegante de decirlo, porque a veces, derechamente, tenemos opiniones francamente contrarias. Y que la manera que tenemos de resolver esta clase de conflictos, por sobre todas las cosas, es a través de normas resolutivas que resulten aceptables por todos los intervinientes. Es así como pareciera que enderezar un procedimiento mediante el cual se disponibilicen a la sociedad normas legítimas que puedan dirimir, ya lo dije, diferentes actitudes valorativas en el marco de prácticamente infinitas constelaciones de intereses. Solo es posible el elemento en el que se ofrezcan a los individuos decisiones que broten de un proceso racional, de manera que puedan ser adscritas por cada uno de ellos. En consecuencia, como he intentado demostrar en esta muy breve intervención, la que, insisto, espero que despierte cierto interés en materia de preguntas, aquí en este conflicto se desarrollan tres grandes vertientes intelectuales e ideológicas de índole yo fundamental, que revitalizan esta clase de discernimientos, que nos muestran que no son nada de añejos, porque están absolutamente vivos en nuestra sociedad. Eso, profesor Tapia, es lo que quería decir en esta apertura, digamos, del debate. Muchas gracias, Antonio. Excelente exposición y plantea varias interrogantes para la discusión de fondo de los presentes. Gracias. Ahora le corresponde a Romina Urzúa. Romina Urzúa es licenciada en Derecho de la Facultad. Es también magíster en Derecho Constitucional del ELEM. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene una activa labor profesional. Romina. Muchas gracias, profesor, por la presentación, y obviamente a mí, ELEM, por la invitación, ya que yo me siento parte de la casa como alumna y ahora como profesora. Bueno, les quiero compartir, para ver la perspectiva laboral, les quiero compartir una breve presentación en virtud del tiempo. Y bueno, como ya lo saben, vamos a ver los impactos de la vacunación contra el COVID-19, pero desde la perspectiva laboral, ¿ya? Me pareció muy interesante un texto, ahí está un poco lento. Ahí sí. Me pareció muy interesante un texto que encontré de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema, que habla, la resolución número 1 del 2021, donde se establecen ciertos parámetros, tanto obligaciones para los estados como habla particularmente sobre las empresas. Acá les puse un código QR para que puedan encontrar el texto completo de forma fácil con su celular y puedan acceder al texto completo. Entonces, en esta referida, en lo pertinente, en lo laboral,
no voy a resumir ni hablar respecto del texto completo, sino que la referida resolución establece como objetivos de la vacunación, siendo el primero de ellos relevante para aspectos laborales, que la vacuna es para enfrentar los riesgos a la vida y a la salud derivados de la pandemia, ¿ya? Además de la disminución de la sobrecarga de los sistemas de salud y mitigar los efectos de las medidas de salud pública, ¿ya? Pero el relevante para efectos laborales es el primero de ellos. Luego les voy a decir por qué. Además establece la obligación de los estados en cuanto deben priorizar la vacunación de las personas con mayor riesgo, ¿ya? Que experimentan, mayor riesgo que experimentan en virtud de las características del COVID-19, ¿ya? Y dentro de las personas con mayor riesgo, claramente, tal como lo planteaba Gabriela, está el personal de salud que se ve todos los días expuesto directamente al virus, pero también se establecen otras personas de riesgo, obviamente las personas mayores, con discapacidades y con preexistencia médica, y las personas con ciertos factores sociales, laborales o geográficos subyacentes. Y en la realidad chilena, en la realidad laboral chilena, eso es relevante, porque dentro de las personas con factores de riesgo sociales, tenemos a la gran mayoría de los trabajadores, quienes, sobre todo en la ciudad de Santiago, experimentan el transporte público con una gran aglomeración, y durante un tiempo prolongado, donde se ven expuestos justamente a una de las recomendaciones de prevención del COVID-19, como es evitar las aglomeraciones y no mantener la distancia social. Por lo tanto, ahí también tendríamos factores de riesgo relevantes en nuestra realidad laboral, ¿ya? Asimismo, se establece por parte de la Comisión la obligación o el derecho de consentimiento previo, ¿ya? O sea, toda vacuna contra COVID-19 que el Estado vaya a suministrar debe contar con el conocimiento previo, libre e informado de la persona que lo recibe, ¿ya? ¿Qué implica esto? Que toda persona tiene derecho a que los prestadores de servicios médicos suministren información sobre la vacuna contra el COVID-19, ¿ya? Y obviamente dicha información debe ser oportuna, completa, comprensible, clara y sin tecnicismo, que es lo complejo. Y respecto de las empresas y los derechos humanos, en esta resolución de la Comisión se establece esta resolución también establece otras obligaciones relativas a aquellas personas aquellas empresas que tienen la obligación ya sea de fabricar la vacuna, de investigar y de distribuirla, pero en lo relativo a las empresas en general, indica que los estados deben exigir y asegurar que las empresas incluyan en el área laboral la inoculación como medida de protección colectiva en los programas de vacunación previstos en los documentos de seguridad y salud empresariales, así como garantizar la información adecuada al respecto, ¿ya? Es decir, estos programas que señala esta resolución deben reconocer la existencia de riesgo biológico en el lugar de trabajo, ¿ya? La implementación efectiva de estos deberes debe generar efectos sobre las empresas mismas que tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, ¿ya? Y aquí se da un poco lo que planteaba Antonio respecto de cómo esto pudiese colisionar con otros derechos de los trabajadores, ¿ya? Y la obligación del Estado de, si bien establecer un programa de vacunación al interior de las empresas como medida preventiva, esto no puede colisionar con o no puede vulnerar derechos fundamentales. Y ahí se abre nuevamente el debate. Ahora bien, específicamente sobre la exigibilidad de la vacunación en el trabajo en nuestra actual legislación laboral, encontramos dos cosas o dos elementos importantes. Primero, el deber general de protección establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, el cual establece la obligación del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores,
¿ya? Y obviamente, como contrapartida a aquello, tenemos la libertad del trabajador. Sobre los criterios que se han dado, de los amplios criterios que se han tratado de, criterios interpretativos que se han dado en el transcurso de la pandemia, encontramos dos dictámenes o pronunciamientos administrativos que parecieran relevantes, ¿ya? Tenemos, acá nuevamente les dejé los códigos QR para que puedan acceder al texto completo de los documentos, pero el primer dictamen establece dictamen 1116 004 del 6 de marzo de 2020, o sea, estamos hablando ya un año antes del actual dictamen, ¿ya? Que establece que la Dirección del Trabajo determina que en materia de salud y seguridad en el trabajo, en el contexto de la crisis sanitaria, el empleador debe tomar todas las medidas que sean necesarias para cumplir con los protocolos y directrices que la autoridad sanitaria establezcan y, en consecuencia, otorgar los permisos, por ejemplo, para realizar exámenes preventivos, es decir, PCR, además del establecimiento de otras medidas como, por ejemplo, el teletrabajo u otras, ¿ya? Entonces, el cumplimiento del deber general de protección, es decir, del artículo 184, inciso primero, en este primer pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, implica la obligación de los empleadores de tomar todas las medidas necesarias para cumplir con los protocolos y las directrices de la autoridad sanitaria, ¿ya? Las cuales sabemos que están en constante cambio y que en virtud que va avanzando también la pandemia, también va modificándose la directriz. Luego, y también relacionado con lo que ya planteó Gabriela sobre la exigibilidad del pase de movilidad, establece que en el ordinario 1187, del 1 de abril de 2021, es decir, más reciente, que el empleador no puede impedir el ingreso de los trabajadores a su lugar de trabajo invocando la falta de vacunación contra el COVID-19, sin incurrir en un incumplimiento a sus obligaciones contractuales como lo es proporcionar el trabajo convenido, ¿ya? Salvo que concurra caso fortuito o fuerza mayor. O sea, ya establece una directriz clara respecto a la prohibición o impedir el ingreso del trabajador en el evento que no tenga el famoso pase de movilidad. ¿Cómo ocurre esto en la práctica? Y yo lo sé por experiencia personal. Las empresas mineras, que los trabajadores tienen que viajar, están expuestos, viven en campamento, etcétera, exigen el pase de movilidad y en el evento que el trabajador no lo tenga, tienen que hacerse tanto un PCR de ingreso como un PCR de salida. Entonces, si bien no es obligatorio en la industria de la minería, sí se exige de todas maneras el PCR. ¿Ya? Eso se está dando en la práctica, la interpretación de este criterio administrativo. Luego, ¿qué se desprende de estos dictámenes en contra, si lo comparamos con el deber de seguridad que detenta el empleador? Primero, que en principio no sería obligatorio exigir la vacunación por cuanto se incurriría en el incumplimiento de una obligación esencial, cual es proporcionar el trabajo convenido. Bueno, sin perjuicio de lo anterior, el empleador sigue obligado a proteger eficazmente la vida, salud de los trabajadores y por lo tanto, si bien podría no estar obligado a exigir la vacunación obligatoria, si el trabajador, por ejemplo, un trabajador de riesgo, ya sea porque tiene enfermedad base o porque las características propias de la actividad, por ejemplo, están constantemente expuestas a la atención de público, o por las características físicas del lugar,
no se les proporciona la distancia adecuada o las barreras de ingreso de fluido en el lugar de trabajo, el empleador, como tiene de todas maneras la obligación del artículo 184, necesariamente debería o trasladarlo a otra función menos riesgosa o implementar el teletrabajo, etcétera, porque igual de todas maneras va a tener esta obligación o este deber de protección general, ¿ya? Y aquí yo puse como un ejemplo al razonamiento anterior, por ejemplo, la modificación de las funciones. Tenemos el caso de la mujer que está embarazada y tiene ciertas actividades que podrían ser peligrosas, como la carga de peso. Tiene la obligación el empleador, en virtud de el 184, de modificar su función, ¿ya? Eventualmente se podría establecer la obligación si se incorporan ciertas labores, industrias o faenas dentro del listado de las industrias o faenas de carácter peligrosa e insalubre, de conformidad al artículo 185 y 186 del Código del Trabajo. O sea, y en términos muy prácticos, ¿qué significa esto? Por ejemplo, los exámenes preventivos que tienen las personas en ciertas industrias peligrosas, como aquellas industrias que se encuentran en altura geográfica, se obliga al trabajador a realizarse dicho examen, y si el examen y a tener el certificado de que es apto para realizar esa función con esas características geográficas. Algo similar se podría hacer si es que se amplía, por ejemplo, ciertos trabajadores o ciertas labores como labores que se podrían entender de riesgo en esos términos, ¿ya? Pero claramente implicaría la modificación expresa de la norma. Y tal también como la primera ponente nos señalaba, hay países que ya han innovado un poco en esta materia. El caso más claro es del gobierno italiano, que en el mes de septiembre aprobó un decreto que hace obligatorio que todos los trabajadores, es decir, tanto del sector público como privado, tengan un pase verde o certificado COVID, ¿ya? Y que muestra que alguien ha recibido al menos una dosis de la vacuna. De no acceder a vacunarse, el trabajador tiene que someterse a una prueba diagnóstica, es decir, a un PCR que tiene que arrojar negativo para poder ejecutar la labor, ¿ya? Cada 2 días, o sea, es una norma súper restrictiva. Y también tenemos el caso de Estados Unidos, donde el actual gobierno, la Casa Blanca, ha obligado por decreto también a vacunarse contra el COVID para los empleados del Poder Ejecutivo y a los trabajadores federales, además de redactar una normativa que exigiría lo mismo a las empresas con más de 100 trabajadores en plantilla, ¿ya? O sea, es decir, es una cuestión que se está regulando en algunos países, dependiendo también del nivel de afectación que ha tenido la pandemia, tanto en sus industrias como en la salud pública. Eso, muchísimas gracias. Muchas gracias, Romina, muy interesante la intervención. Volvemos con José Luis ahí. Perfecto, muchas gracias. Muy interesante, efectivamente, tanto la exposición del profesor Leiva, la profesora Ursúa y, por cierto, de Gabriela. Y ahora, bueno, tenemos al regulador, quien ha trabajado de manera muy intensa, colaborando en lo que han sido estos últimos 2 años de crisis sanitaria que han afectado al país. Y ni más ni menos que además profesor de nuestro programa de LLM de la Universidad Católica, Jorge Hibner. Jorge es abogado, magíster en Derecho y director jurídico del Ministerio de Salud. Por lo tanto, no me cabe ninguna duda que nos va a poder comentar la experiencia que ellos han tenido como ministerio y, por cierto, también algunos resultados que han experimentado a nivel de las Cortes y los distintos procesos que se han llevado. Adelante, Jorge, y por cierto, muy bienvenido y muy agradecido de tu participación, como siempre, hoy día. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, profesor Fernández, por permitirme compartir este panel con
con tan distinguidos expositores. Y también muchas gracias a la audiencia. Yo sé que ustedes podrían estar ahora escuchando la página 538 del discurso del diputado Naranjo, pero han elegido estar aquí. Así que estoy inmensamente agradecido que nos hayan preferido por sobre aquel entretenimiento que está surgiendo ahora en nuestra Cámara de Diputados. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio. Perdonen la autorreferencia, pero soy la persona, me conozco más a mí mismo que a otros. Si hubiese venido una persona del futuro a contactarse con el Jorge Hübner del 2019 y le he dicho, ¿sabéis qué, Jorge? Próximo año Juego Olímpico, sí, lo estoy esperando mucho, lo he dicho yo, a mí me gusta mucho el Juego Olímpico, se van a suspender los Juegos Olímpicos. Y bueno, ya no importa, lo hubiera dicho yo. Tenemos Copa América, tenemos Eurocopa, no hay problema. No, es que también se va a suspender la Eurocopa y la Copa América. Ya, bueno, voy a ir a ver las nuevas películas de Marvel que se van a estrenar este 2020, así que ya, no, es que tampoco se van a estrenar películas, porque todos los cines van a estar cerrados. Y además, no vaya a poder salir de tu casa libremente. Va a haber toque de queda. ¿Te acordás de esa cuestión que había en los años 80? Sí, también va a haber toque de queda. Y cuando te dejen salir a la calle, así como de repente, vas a tener que andar con mascarilla. Y yo le he dicho, esta cuestión se parece más como una película de un futuro distópico que a la vida real. ¿Ya? Este juego, este ejercicio, lo hago un poco para graficar la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo. ¿Ya? O sea, cuando ustedes ahora vuelvan a sus casas, al final de sus casas, que salgan mañana a su trabajo, y vean toda esta gente con mascarillas en la calle, la distancia social, yo creo que tenemos que ser conscientes que es algo que no hubiésemos pensado que nos iba a tocar vivir. O sea, esta es la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años, sin duda alguna, la peor crisis sanitaria que a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir en nuestras vidas. Espero que sea la peor que nos vaya a tocar vivir a lo largo de toda nuestra vida, pero dado que aquí nadie tiene más de 100 años, digamos, esto sanitariamente es lo más impresionante que nos ha tocado ver. Y esto, además, es una crisis global, digamos, que ha obligado a diversos países en el mundo a tomar medidas extraordinarias, intensas, inusuales, ¿ya? Chile no ha sido la excepción. Ha tomado medidas como las que les señalaba, prohibiciones de salir de la casa, toques de queda, uso de mascarilla, reducciones de aforo. Ustedes las saben mejor que yo. Son medidas intensas, son medidas extraordinarias, pero que a nuestro juicio se han tomado en miras a cumplir la obligación que tiene el Ejecutivo de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. O sea, esa es la luz, ese es el faro que motiva el accionar del Ejecutivo en esta medida. Y el instrumento legal favorito para cumplir con esta obligación constitucional ha sido sin duda la emergencia o alerta sanitaria, el artículo 36 del Código Sanitario, aquel código tan olvidado en los estudios de pregrado de las facultades de Derecho, con el cual, sin embargo, yo les diría que casi que se puede gobernar un país. La cosa es que el artículo 36 del Código Sanitario permite al presidente de la República, hoy día la facultad está delegada al ministro de Salud, pero permite al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias cuando exista una pandemia. Eso es lo que ha ocurrido acá. Se han dictado medidas extraordinarias, las cuales muchas veces han sido cuestionadas en tribunales, y en el 99% de los casos los tribunales han determinado que cumple con los requisitos de juridicidad, ¿ya? Que nosotros hemos podido resumir en algún artículo breve que publicamos con Gabriela, básicamente que tienen que ser dictadas de buena fe, con un propósito legítimo, no ser discriminatoria, no ser arbitraria, y además que sean sin duda proporcionales, que es la parte más compleja. Es decir, mientras mayor sea el riesgo que queremos mitigar, mayor es el espectro que tiene el Ejecutivo para dictar estas medidas. Sin embargo, pasa lo contrario. A medida que va disminuyendo el riesgo, parece ser razonable que
disminuya también la intensidad de las medidas. ¿Cómo se disminuye el riesgo hoy en día? Bueno, la forma más sencilla, la forma más probada, más eficaz, es a través de una vacuna, ¿ya? En ese contexto, como señalaba Gabriela, se han aprobado 4 o 5 vacunas con una autorización de emergencia, las cuales se han dispuesto a disposición de la ciudadanía para que aquel que libremente quiera vacunarse pueda acceder a un relajamiento, a una disminución de estas medidas tan extraordinarias, tan intensas, que existen para controlar el peor problema de salud pública de los últimos 100 años. En ese contexto ha habido un grupo de gente que se ha sentido discriminada porque, de acuerdo a sus convicciones, ellos no están dispuestos a vacunarse y por lo tanto se les han aplicado las medidas más estrictas. A eso yo puedo señalar lo que se les aplica a esas personas son las reglas generales de las medidas de prevención. Lo que pasa es que aquellas personas que se vacunan pueden acceder a un esquema de prevención menos riguroso, pero la regla general es aquella que dice que uno tiene medidas extraordinarias, que son aquellas que se aplican para quienes no están vacunados. Los argumentos que dan aquellas personas que no han querido vacunarse, bueno, van desde la libertad individual, como señalaba el profesor Leiva, pero también hay algunos que son francamente delirantes, digamos, como que, por ejemplo, la vacuna va a ayudar a extender el 5G, o que produce episodios de magnetismo, o que esto todo es parte de una pandemia, que el COVID no existe, digamos. Todos estos argumentos yo no los estoy sacando ni de Twitter, ni de un blog. Estos son argumentos que nos han tocado y que se han presentado en escritos ante los tribunales superiores de este país. Mi argumento favorito es aquel que señala que AstraZeneca significa en latín el que mata estrellas, y por lo tanto esto es parte de una conspiración para, qué sé yo, dominar el mundo. Todo esto, como les digo, argumentos reales, no son inventados por mí. Y las cortes han sido algunas veces particularmente duras con estos recurrentes. Yo por eso les señalaba el tema de los argumentos, porque a veces toda la discusión jurídica muchas veces queda pasada por alto, porque cuando tú le presentas a la corte un escrito que dice, sabe que esto es para la vacuna, tiene un chip para extender el 5G, bueno, lo más probable es que haya una predisposición de esos jueces a fallar en contra de la persona que señala que todo esto es un plan maquiavélico para, qué sé yo, matar estrellas. Y en ese contexto los fallos han sido bien contundentes. Hasta el momento no tenemos fallos en contrario en este punto en particular. Y me gustaría leer brevemente alguno de ellos. Voy a partir por mi fallo favorito de todos los tiempos, que si bien no es para vacunación COVID propiamente tal, sino que para la vacunación de la influenza, está dentro de este contexto de un resurgimiento también de recursos de protección de antivacuna. O sea, anualmente el Ministerio debe haber tenido 2 o 3 recursos antivacuna por influenza o la vacuna que sea, ahora son 10, 20, 30, digamos. O sea, más allá del COVID hay un resurgir del movimiento antivacuna. Y uno de esos movimientos antivacuna presenta un recurso de protección y razona la Corte de Valparaíso en su considerando tercero, abro comillas, que desde luego la verdad científica es que la vacuna es positiva y necesaria por razones de salud pública frente a una enfermedad grave y contagiosa. Y toda argumentación en contrario no pasa de constituir ignorancia pura y dura. Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, la Corte Suprema confirmó este fallo sin matices. No es como, ya sabe que yo confirmo el fallo eliminando el considerando tercero. No. La Corte Suprema simplemente confirmó el fallo, lo cual yo no creo que es un ejercicio de, sabe que no vieron este párrafo. La verdad es que el fallo es cortito. Lo vieron y decidieron conscientemente confirmar el fallo. Respecto a recursos COVID, la Corte de Apelaciones de Concepción ha señalado, podemos concluir en términos generales, que la actividad que la especie se reprocha a la autoridad administrativa, es decir, la vacunación, es la que mejor resguarda el bien común de la población toda. Y desde esta precisa perspectiva, el ejercicio de este derecho viene a predominar por sobre las libertades individuales que se invocan en favor de los individuos particulares por quienes accionan. ¿Ya? Similar al fallo que voy a leer muy brevemente ahora de la Corte Suprema,
que es el que señalaba también el profesor Leiva, que es el que confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que la confirma, y además le añade este parrafito que ya lo leyó el profesor Leiva, pero me gustaría también volver a repetirlo, que las restricciones que deben soportar los recurrentes por no vacunarse no resultan desproporcionadas ni poco razonables, ya que el bienestar de la colectividad debe privilegiarse por sobre el interés individual de los actores. Y lo que ocurre es que acá, lo que tenemos es que, claro, hay una disminución de las medidas, porque yo dejo de ser un riesgo para mí mismo, cuando me vacuno, es decir, no voy a tener que caer probablemente en una cama UCI, pero además dejo de ser un riesgo para la comunidad, ¿ya? Entonces tiene esta doble dimensión, es decir, yo limito las libertades personales para resguardarlo a usted, persona individual que no quiere resguardarse, y ahí sería quizás muy aplicable lo que decía John Stuart Mill, pero por otro lado lo hago porque para controlar los brotes epidémicos, yo necesito que un amplio sector de la población esté vacunado. Y ese es el mensaje que yo quiero entregar al final de esta breve presentación. Cuando estamos hablando del derecho a la vida, quizás vale la pena limitar algunos derechos individuales en pos de la salud pública, y la salud pública entendida no como aquella salud que es entregada por el Estado, sino como la salud del colectivo. Por la salud del colectivo, por el derecho a la vida de la comunidad, a mi juicio, es legítimo imponer ciertas restricciones a las libertades individuales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por la interesantísima y amena exposición, que da cuenta, sin lugar a dudas, de toda la experiencia y toda la vivencia que ha implicado estos 2 años en el Ministerio de Salud, lidiando con, como bien dices tú, con la pandemia más agresiva que hemos tenido los últimos 100 años. Bien, se han planteado estas 4 exposiciones. Vamos a partir con algunas preguntas que nos han estado llegando a través de la inscripción. Hay una pregunta precisamente, me parece, para Jorge Hitler, en relación a el plan paso a paso y las modificaciones generadas a propósito del pase de movilidad, precisamente. Y dice en relación con de qué manera ustedes construyen, yo sé que esta es una atribución que también tiene mucho que decir el Ministerio del Interior, el Comité Asesor COVID del Presidente de la República, en fin, pero de qué manera ustedes construyen todo lo relativo a los aforos en los estadios, a propósito del fútbol, que hemos visto bastante polémica en el último tiempo, con la Seremía de Salud, en fin, aforos a propósito de los restaurantes, aforos con los malls, vemos estas filas interminables con los malls, una cantidad de gente importante, los funerales, por ejemplo, y todo lo que ha pasado a propósito de los aforos en la iglesia, con el culto. Entonces, me gustaría si tú nos pudieras de alguna manera manifestar cómo se construyen estos criterios de proporcionalidad. ¿Hay evidencia empírica, internacional? ¿Es más bien una discusión? ¿Hay un resultado de un consenso aritmético? ¿Cómo se va desarrollando esto, por ejemplo? Bueno, muchas gracias, José Luis. Evidentemente no hay un manual de cómo afrontar una pandemia, ¿ya? Sobre todo si se trata de la pandemia de un virus que no existía hace 2 años, digamos. Entonces, la verdad es que toda la evidencia científica es algo que se ha ido produciendo sobre la marcha, y eso evidentemente ha ido complejizando un poco el tema. Sí teníamos ciertas nociones de pandemias anteriores y hemos visto que muchas de las medidas que se están utilizando, qué sé yo, desde cuando en Venecia no se les permitía atracar a los barcos hasta que cumplieran 40 días a la deriva, y de ahí el término cuarentena, en el 1300, 1400, hasta el día de hoy, digamos, hemos entendido que estos virus, bueno, con cierta distancia social y evitando el contacto de las partículas que se transmiten a través de la salida, uno podía evitar un poco la propagación del virus, digamos.
Sin embargo, les recuerdo que el año pasado, a esta fecha, no teníamos vacuna, estábamos todavía viendo cuál va a llegar primero, llegará Pfizer, llegará los chinos, llegará alguien, y en ese contexto se hacía muy difícil predecir el futuro. El plan paso a paso ha ido reaccionando un poco a eso, se ha ido reaccionando a la información que hemos ido teniendo y también a los resultados epidemiológicos que se han ido dando y a la situación epidemiológica actual, digamos. O sea, hoy día es un paso a paso más relajado que el que teníamos hace un año, con medidas menos estrictas, porque precisamente existe una gran parte de la vacunación, una gran parte de la población que está vacunada. No el 100% como nos gustaría, pero sí bastante como para ir disminuyendo los riesgos. Entonces, el plan paso a paso va obedeciendo a esto. Por supuesto que el Ejecutivo tiene que velar por diversos intereses, digamos. Los órganos de la Administración deben actuar coordinadamente y tampoco, como ustedes me imagino ya suponen, no es que el Ministro de Salud decida esto él por sí y ante sí entre cuatro paredes y lo que mejor le parezca para el devenir del país, porque al final del día es algo que gobierna nuestra vida en aspectos súper cotidianos. Y en ese contexto sí, existe una coordinación con otros ministerios, la cual busca ir recogiendo la mayor cantidad de visiones posible, pero sin olvidar, y eso es muy importante, que el objetivo principal es la protección del derecho a la vida de las personas y la protección de la salud de las personas. Entonces, ha sido un proceso difícil para criterios epidemiológicos puros y duros, digamos. Yo ahí me voy a excusar del detalle fino de la situación epidemiológica porque la verdad es que no lo sé, pero cuando veamos la historia de estas medidas vamos a poder ir viendo cómo tuvieron una evolución en relación a los criterios epidemiológicos y a la evidencia científica que se fue generando con el tiempo. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Jorge. Hay Gracias. una pregunta acá en el chat de nuestra secretaria académica, la profesora Cecilia Rosales, dirigida a Antonio Leiva, y junto con agradecer y felicitar a los expositores, consulta acerca de la opinión de Antonio sobre la decisión de la Corte Suprema. Si tendría fundamento y cobertura constitucional, teniendo presente los derechos fundamentales que a su juicio están en conflicto. No sé qué opinas tú de la pregunta, Antonio, si la quiero revisar también está en el chat. Sí, muchas gracias, José. Bueno, primero que todo, muchas gracias a mi querida Cecilia Rosales por la pregunta, no puede ser más pertinente. Señor director, sí, antes de comenzar la pregunta necesito pedirle permiso porque entre la audiencia está don Rodrigo Lara, exalumno de esta casa de estudios, por lejos el mejor abogado con el que he tenido el privilegio de trabajar, y es un honor que él esté presenciando esta intervención. Así que, Rodrigo, un gran abrazo y es una enorme emoción que esté hoy día también acompañándonos. Bueno, Cecilia, tú me conoces y sabes que soy de responder las preguntas directamente. No soy capaz de imaginar que una decisión como esta tenga amparo constitucional, pero lo paradójico es que es una posición que desde el punto de vista material yo comparto, pero que desde el punto normativo no soy capaz de suscribir. Entonces, si tú me permites, yo te voy a dar una explicación. Lo primero es que el constitucionalismo surge, y particularmente en su expresión fundamental, para evitar un predominio estatal en las decisiones como esta. Es decir, la subyugación del individuo por el colectivo es uno de los propósitos por los cuales surge el constitucionalismo en general y en su expresión también en materia fundamental. Eso es lo primero. Desde el punto de vista, vamos a decir, de la moral pública, diría que también es cuestionable si nosotros pensamos, por ejemplo, en la segunda expresión del imperativo categórico de Kant, ¿no? Es decir, tratar a los individuos siempre como fines en sí mismos y nunca como meros medios para la obtención de fines, ¿no? Aquí pareciera que el individuo está absolutamente subyugado y es simplemente un medio para satisfacer los intereses del colectivo, y eso a mí me parece que merece mucha atención. Pero desde el punto de vista normativo, vamos a decir, desde el punto de vista sistémico, hay algo que me llama la atención. ¿Por qué la Corte se despacha una declaración como esta? ¿Por qué la Corte señala que, como lo dije hace un instante atrás,
el bienestar de la colectividad debe privilegiarse por sobre el interés individual para el interés individual de los actores. ¿Por qué? Si tenía otros recursos, más vamos a decir tradicionales en materia de recursos de protección, el profesor Hübner lo dijo con más claridad de la que yo soy capaz. Por ejemplo, solamente por nombrar una, la juridicidad. ¿Por qué, si conforme al artículo 7, particularmente tratándose de una decisión proveniente de un órgano de la administración del Estado, ni siquiera un órgano del Estado en general, que hubiera sido una cuestión, diríamos, un poquito más polémica, ¿no? Pero proveniente de un órgano que de ordinario tiene que rendir cuentas ante los tribunales de justicia, y el principio de juridicidad, que es un principio bastante doméstico en materia de recursos de protección, no lo uso. Yo concuerdo con el profesor Hübner que aquí lo que ha hecho la Corte, o si entendí bien, más bien, no quiero forzar al profesor Hübner a participar de una hipótesis que él no ha mencionado, la Corte está mandando, por supuesto, una señal, ¿no? Le está diciendo a la ciudadanía suficiente, ¿no? Entonces ya basta de recursos, lo que ustedes van a encontrar cuando lleguen aquí es esto. Ahora, lo que sí tengo que manifestar es que no soy capaz de advertir un principio constitucional que permita una expresión del bien común tan radical como esta. Lo que yo diría más bien es que esta tiene que ver, diría yo, con un argumento que debe ser confinado al caso en el que se da. Más bien lo que nosotros deberíamos es, diría yo, emular lo que muy juiciosamente sostuvo ya lo dije, ¿no? Sostuvo la recurrida, que es la autoridad sanitaria, y la Corte de Coyhaique, ¿no? Quien hace un énfasis en la manera racional en la que se adopta esta decisión, ¿no? Y que me parece que está inscrita en una tradición racional que creo yo que es particularmente elogiosa. Creo que el trabajo que hace la Corte, que hace la autoridad regulatoria y además la Corte de Coyhaique satisface estándares mucho más altos, diría yo, de justificabilidad, pero sobre todo de observarse. Y cuando usa la expresión de Kant, uno siempre corre el riesgo de parecer excesivamente yo naturalista. Pero fíjese que uno de los más célebres positivistas contemporáneos, me refiero a Joseph Raz, piensa en el derecho también como autoridad. Y le adscribiría una respuesta de este tipo, y con este término, señor director. Los individuos en una sociedad contemporánea esperan del ordenamiento jurídico el suministro de normas respecto de las cuales ellos entiendan que están mejor conforme a la intervención estatal de lo que estarían sin ella o conforme a la intervención propia. O sea, a mí me parece que una expresión como la de la Corte Suprema, en este caso en particular, si bien suministra una respuesta materialmente, yo diría que adecuada, no soy capaz de imaginar una decisión más equilibrada entre los intereses individuales y los comunes que el pase de movilidad, pero me parece que esa intervención es excesiva y no soy capaz de suministrarle amparo constitucional. Cecilia, no sé si le di una respuesta mínimamente inteligente a su pregunta. Muchas gracias, Antonio. Efectivamente, estamos viendo cómo la Corte Suprema, en varios temas, va entrando derechamente. Vamos a ver lo que está ocurriendo con el trabajo de la Convención Constituyente también. Algunos lo tildan de que la Corte Suprema sea política pública, pero en otros casos, en realidad no nos debiera extrañar tanto, porque de hecho, si nosotros revisamos, ya que Antonio toca el tema relativo al bien común, que efectivamente aparece en la sentencia de la Suprema, esto viene del siglo XIX, del siglo XX, sin olvidar Ábalos Confisco, el Apostol Confisco, en que no teníamos una norma dura responsabilidad, y finalmente el Estado termina siendo condenado en aras del bien común, a la obligación finalmente de indemnizar a la víctima. Así que muchas gracias. Bueno, Jorge Hübner tiene la mano alzada, le vamos a dar una cierta prioridad a los expositores. Si tú quieres complementar o decir algo producto de la interpelación, tal vez de Antonio, ya que estamos en periodo de debate. No, yo en ningún caso debatir, sino no, respecto al tema del mensaje y para ver un punto, digamos, que es bien interesante, que tiene que ver con cómo ha tratado la Corte Suprema la admisibilidad de este tipo de recursos.
Para que ustedes hagan una idea, hay como dos tipos de recursos, dos formularios de recursos que se han subido a portales, donde fuera, y la verdad es que son todos más o menos idénticos. No más o menos, idénticos. Y en ese contexto, al principio la mayoría de las cortes, salvo una, que creo que fue la de Arica, los declaró todos inadmisibles. Subieron a la Corte Suprema la apelación sobre la admisibilidad. La Corte Suprema al principio declaró también que era admisible y después dio un giro y los empezó a declarar admisibles. Y gracias a dar vuelta a las resoluciones de las Cortes de Apelaciones, hemos tenido estos fallos que hemos podido compartir hoy día. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, yo les diría que hace 2 o 3 semanas, la Corte Suprema está nuevamente volviendo al criterio de la inadmisibilidad, ¿ya? Lo cual es bien interesante porque este mensaje que señala el profesor Leiva ya es un portazo rotundo, digamos, es decir, ni siquiera voy a entrar a revisar lo que usted me dice, esto es inadmisible, acá, esto la materia de política pública nosotros no nos metemos, o sea, ni siquiera con tanto argumento. Entonces, a mí me parece que el mensaje en este minuto de la Corte es muy fuerte para estos movimientos antivacunas que han promovido este tipo de recursos. Perfecto, gracias Jorge por la acotación. Y tenemos una pregunta para Romina, que es una pregunta bien concreta, que algo ya las ha abordado, pero que nos llegó en relación a si un empleador puede exigir o no vacunar contra el COVID-19, según el artículo 184 del Código del Trabajo. Esa es la pregunta. ¿Puede un empleador exigir a un trabajador vacunarse contra el COVID-19 bajo la legislación chilena hoy día o no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, como lo señalábamos en la presentación, o sea, efectivamente el artículo 184 del Código del Trabajo establece la obligación del empleador de tomar todas las medidas tendientes a proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Si la pregunta es genérica, claramente la respuesta también es un poco categórica. No puede, pero obviamente que los matices se van a ir analizando en virtud del riesgo de la actividad. Por ejemplo, y por eso en la presentación yo señalaba el tema de los exámenes preventivos laborales, que no son exigibles a todo trabajador, mucho menos los certificados de habilitación. No son exigibles a todos los trabajadores, sino a ciertas faenas que se declaran o se establecen como peligrosas e insalubres. Entonces, bajo ese entendido, el empleador no podría exigirle a todos los trabajadores, por ejemplo, si yo tengo un trabajador que no se expone, no tiene ninguna enfermedad base y no se expone a ningún público y por lo tanto tiene riesgo cero de exposición al virus, claramente a él no le puedo exigir la vacuna. Sí habría que pensar si efectivamente se puede hacer en aquellas faenas con riesgo o aquellas actividades con riesgo o trabajadores con ciertos factores de riesgo o que están expuestos al riesgo. En ese entendido, la Dirección del Trabajo ha dicho: ojo, usted no puede impedirle a un trabajador prestar el servicio o no ingresar al lugar de trabajo si es que no está vacunado o que no le exige el pase de movilidad. Porque usted estaría incurriendo en un incumplimiento, cual es otorgar el trabajo convenido. Pero como el empleador sigue teniendo la obligación de proteger eficazmente la vida y salud del trabajador, podría o debería, si es que está expuesto a mayor riesgo su actividad y ese trabajador en particular, debería adecuar las funciones para no incumplir en su obligación del 184. ¿Ya? A pesar de que no puede exigir la vacunación, de todas maneras, sí sigue teniendo la obligación de no exponer a ese trabajador al riesgo. Perfecto, muchas gracias Romina. Una pregunta para Gabriela. Con Gabriela, junto con Jorge, hemos tenido oportunidad de tener otros conversatorios a propósito de la crisis sanitaria. Y recuerdo en un conversatorio anterior, hablamos respecto a la colaboración público-privada.
Y a propósito de la inoculación, a propósito del trabajo experimental que ha hecho la Universidad Católica, y particularmente del proceso de vacunación que es reconocido internacionalmente como muy exitoso, tanto desde el punto de vista de la negociación de las vacunas, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, como a propósito de cómo se ha logrado cubrir en un periodo bastante acotado gran parte de la población. ¿Cómo ha sido ese trabajo de coordinación con el mundo público, Gabriela? Tú que te desempeñas en un prestador bastante importante del sector privado, me imagino que han habido algunos inconvenientes, pero también han habido lecciones que uno puede sacar. Siempre de las crisis, dicen algunos, uno termina destruido o termina fortalecido. Yo no sé cuál es tu opinión al respecto, Gabriela. Tu micrófono, Gabriel. Sí, está silenciado. Me ha tocado conocer un poco de cerca el proceso de la Universidad Católica en todo el trabajo con Sinovac. Sin embargo, me ha tocado conocerlo más bien como red de salud. Entonces, tal vez yo les voy a explicar un poco lo que yo he visto, pero yo creo que Jorge, que le ha tocado conocer más desde de cómo ha sido, porque yo estoy en la red de salud, sé, Cristos, que no es lo mismo que la Universidad Católica, que es la que tiene la relación con Sinovac en el fondo. Pero yo creo que desde que partió todo el equipo de investigadores de la Universidad Católica, que conocía a los investigadores de Sinovac desde hace muchos años, digamos, pre-coronavirus, digamos, comenzó este proceso yo diría que si bien en forma privada al principio, con los grupos investigadores, después con apoyo de la misma universidad, pero con una acogida bastante rápida y ágil del Estado, del gobierno, en realidad, y de varios ministerios, salud, ciencia y tecnología, relaciones exteriores, incluso, bastante ágil. O sea, yo creo que lo que me tocó ver a mí en la etapa inicial, en el fondo, fue que fue quizá al principio un poco una apuesta, porque tampoco se sabía mucho cuando partieron las negociaciones respecto a los estudios clínicos, y la posibilidad de adquirir vacunas en forma preferente si se hacían acá los estudios clínicos, pese a todas las críticas que circularon en ese momento, pero sí me parece que fue bastante ágil, y las demoras que se pudieron haber producido, porque no partió esto 2 o 3 meses antes, fueron propias de estar como en una situación experimental, por llamarlo de alguna forma. Pero siempre con una colaboración muy transversal de parte del Estado, del gobierno en general, con todo el proceso. Yo no sé, yo creo que Jorge puede conocer un poco más de cómo se llevó a cabo. Yo les puedo decir además que desde el lado del estudio clínico, y también además el consorcio de universidades que forma parte, o de centros de salud que forman parte del estudio clínico tanto de adultos como del pediátrico, ha sido un gran trabajo de colaboración a lo largo de todo el país. Perfecto, muchas gracias, Gabriela. No sé si Jorge, si quiere brevemente complementar algo. Tú Sí. has tenido que relacionar con todos los establecimientos de salud privada, primero con los ventiladores y después con los centros de vacunación. Sí, bueno, como decía la Gabriela, yo creo que la clave es que acá hubo una apuesta fuerte del gobierno. La verdad es que más allá de que yo trabaje en este gobierno, me parece que esto fue una apuesta del presidente de la República. Yo les diría, no sé, desde que llegó el primer caso que él quería la vacuna, lo antes posible, y también de una de las personas de las cuales poco se ha hablado, pero que a mi juicio ha tenido un impacto importantísimo en la pandemia, que es Rodrigo Yáñez, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, que salió a recorrer el mundo, y yo creo que la instrucción, si bien no la tengo con claridad, fue: subsecretario, no vuelva, si es que no vuelve con vacunas. Y en ese contexto, el Estado de Chile apostó muy fuertemente por vacunas que en ese momento eran súper experimentales. Yo no puedo adelantarles mucho los portales, porque por supuesto están sujetos a cláusulas de confidencialidad, pero ustedes se podrán imaginar que el riesgo no estaba puesto precisamente en el laboratorio que producía la vacuna. Y en ese contexto fueron todas apuestas que resultaron bien, y muy en particular la apuesta por Sinovac y por esta iniciativa liderada por Alexis Kalergi, también
profesor de nuestra universidad, ha sido una apuesta tremendamente exitosa. A mí me tocó ponerme la vacuna al principio, fui uno de los primeros en ponerme la vacuna cuando se abrió ya fuera del personal de salud, y que yo me la fui a poner como un acto de fe, porque yo me iba a poner la vacuna china, cuando en ese minuto nadie creía en la vacuna china. Y me fui a poner la vacuna china, y ya a las 2 semanas ya me daba un poco de vergüenza decir que me había puesto la vacuna, porque igual era relativamente joven para haberme puesto la vacuna. Pero fui en su minuto y les juro que fui como un acto de fe. Yo voy a respaldar esta vacuna china porque le tenemos fe, y al final resulta que los estudios con la vacuna china han sido súper buenos, y bueno, también con Pfizer, con AstraZeneca, que son las otras que estamos poniendo. Cancino también anda por ahí, si se me olvidó una, pido disculpas. Perfecto. Jorge, muy brevemente, y englobando un poco las preguntas que nos quedan. Vemos hoy día cómo avanzando Europa, que ellos efectivamente van con la película adelantada a la historia nuestra por una razón estacional. Vemos también cómo van aumentando el tráfico aéreo entre los distintos países. Vemos también que hay ciertos estudios a propósito de la inoculación de menores de edad. ¿Qué crees tú que uno debiera esperar desde el punto de vista sanitario, probablemente a partir de marzo en Chile? Si es que pudiéramos hacer alguna, no sé si un diagnóstico o una profecía o una predicción, debiéramos tender a seguir avanzando en la modificación en plan paso a paso, debiéramos endurecer las medidas, probablemente incorporar la cepa a la vacuna contra la influenza. Esto al parecer es más bien una endemia ya más que una pandemia. Sí, bueno, este fin de semana leí una columna, no recuerdo si fue en el diario La Tercera o en otro, que se titulaba Super Pronosticadores, que es el título también de un libro de un economista que se llama Philip Tetlock, que bueno, en su libro Super Pronosticadores hace un análisis de que es una mala idea pronosticar el futuro, que es súper azaroso y uno no lo puede controlar. Haciendo ese análisis, haciendo ese disclaimer previo, igual me voy a adelantar porque también Tetlock dice que nos gusta mucho pronosticar el futuro, y lo voy a hacer igual. Pero con el disclaimer que por supuesto es una proyección de lo que tenemos hoy día. Yo tiendo a pensar que vamos a pasar a este concepto de nueva normalidad, que fue tan criticado en su minuto, pero que no es la normalidad anterior, y eso es muy importante, sino que vamos a estar sometidos a distintas restricciones sanitarias que yo creo que van a mantenerse en el tiempo. O sea, esta cuestión de que uno llegaba a la oficina, saludaba de beso y abrazo a todo el mundo, yo era de esa gente, digamos, pero a todo el mundo de beso, abrazo, lo que fuera, bueno, ya no va a ocurrir más, digamos. Y vamos a acostumbrarnos, como uno veía de repente cuando le tocaba viajar y veía a estas personas de países orientales que siempre andaban con mascarilla. Yo creo que nosotros, sobre todo en invierno, yo creo que es una tendencia que se va a mantener. O sea, si ustedes me dicen, entre andar con mascarilla en invierno y comerme una semana tirado en la cama por influenza, aunque esté vacunado o coronavirus, lo fuera, o sea, que yo prefiero la mascarilla, en invierno no molesta tanto. En verano, bueno, ahí es otra cosa. Yo tiendo a pensar también que todo parece indicar que el coronavirus, por supuesto, no es algo que vayamos a erradicar. O sea, yo soy súper escéptico con los que promueven COVID-0. No creo que eso sea factible, salvo que tú te aísles en una isla, digamos, no recibas gente, no creo que sea probable. Yo creo que se va a transformar en una enfermedad estacional como la influenza. Es muy probable que la vacuna contra el coronavirus se incorpore a nuestro plan nacional de inmunizaciones. Todo parece indicar que los anticuerpos de la vacuna del coronavirus son más o menos similares a los de la influenza, es decir, en cada marzo uno tendría que volverse a vacunar, sobre todo los grupos de riesgo. Y lo que sí no me atrevo a pronosticar es cómo van a reaccionar nuestros cuerpos en cuanto a la producción de anticuerpos, ¿ya? Es decir, una vez que esta enfermedad esté dando vueltas como está la influenza, ¿seremos más resistentes a ella de lo que fue al principio? Porque la verdad es que yo leí una pregunta que hacía alusión a que había un número de muertos no muy grande, pero la verdad es que la mortalidad es muy alta. Yo creo que todos hemos conocido a alguien cercano, lejano, que ha muerto de coronavirus, no así de influenza, salvo gente muy, muy mayor.
En general la influenza no mata tantas personas. Y en ese contexto yo creo que tiene que ver mucho con que era una enfermedad nueva, que nuestros cuerpos no estaban acostumbrados, y me da la impresión que con el paso del tiempo podemos ir generando anticuerpos para eso. Bueno, y también las mutaciones, como tú decías, José Luis, en Europa van un poquito más adelantados que nosotros, pero veamos también lo que ocurrió con la variante Delta. La variante Delta en Europa fue un descalabro, no comparable al descalabro inicial, cuando, recordemos, se moría la gente en sus casas sin posibilidad de acceder a un ventilador en países desarrollados de Europa. Esas fueron las imágenes que nos llegaban a nosotros en febrero, que nos llevaron, o sea, tuvimos que salir a comprar todo lo que se asemejara a un ventilador, digamos. Y en situaciones en las cuales yo debo decirles que desconozco el detalle fino, pero a veces, por lo que entiendo yo, incluso pagados con plata en un maletín en algún país oriental para traerse un ventilador, o sea, por rutas ocultas y toda la cuestión. Yo espero que algún día alguien nos cuente esa historia. Esa fue la guerra de los ventiladores. Cerrando su paréntesis, la variante Delta acá, afortunadamente, al parecer no va a causar los estragos que causó en Europa. Nos ayuda también que estamos en primavera, y nos ayuda también que estamos una parte importante de la población vacunada. Entonces, yo tiendo a pensar que de a poquito vamos a ir recuperando ciertas libertades que teníamos antes, pero dudo que el mundo vuelva a ser tal y cual era antes de la pandemia. Eso yo creo que no va a ocurrir. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, estamos cerrando un poco. Le damos la palabra al profesor Tapia para algunas reflexiones y luego el cierre, por cierto, a nuestro director. No, me ha encantado el diálogo, creo que es muy relevante esta visión interdisciplinaria y claro, partimos con los problemas constitucionales y terminamos al final con lo que es la vida. Pues, y la vida también es en lo que estamos viviendo diariamente cada uno y por lo tanto eso también nos llama a la reflexión desde el punto de vista del derecho. Y quería solamente apuntar no con una visión pesimista, sino que todo lo contrario. Estamos en un debate constitucional. La cuestión social en el siglo XX fue un tema que debió afrontarse a ese nivel. Yo creo que la nueva cuestión social, no sé si cuestión social, habría que buscarle un nombre más original, pasa por todos estos fenómenos nuevos que estamos viendo, porque, como decía alguno de ustedes, nunca lo habíamos vivido, por lo menos en 100 años, pero el impacto ha sido brutal desde el punto de vista de la sociedad, y tenemos otras pandemias en curso. No sabemos qué pasa con el cambio climático y todo lo que están diciendo los científicos, y cómo eso golpea al cuerpo social, cómo nos priva de tener la vida que llevábamos, el trabajo que hacíamos, etc. Entonces, a mí me da la impresión de que estamos en una posición, obviamente un proceso que no sabemos cómo va a seguir, pero estamos en una posición hoy día de discutir seriamente temas como estos, para tener también los remedios sociales, los remedios constitucionales. Y ahí, sobre todo, en un área que nos toca más directamente con Romina, que es el tema de seguridad social. Así es que yo creo que de estos temas tenemos que sacar lecciones positivas para enfrentar con una constitución viva, y eso es lo que tiene que hacerse también, me parece, discutir porque esos son los temas que afectan a la gente. Muchas gracias por habernos proporcionado este encuentro muy útil. Muchas gracias, Francisco. Gracias a nuestros coordinadores, a los expositores. Gracias al equipo del LLM que prepara todo el trabajo previo al desarrollo de este conversatorio, que hoy día nos muestra además cómo estos temas tienen que ser abordados también desde la perspectiva de su aplicación profesional, ¿no? Sea en esta figura interdisciplinaria que hemos tratado de desarrollar hoy día. El LLM es un programa de formación profesional, de especialización, pero eso nos obliga, por lo tanto, a aportar, a contribuir a la sociedad, al medio, desde esa mirada, de manera de apoyar, como dice Pancho, el trabajo de nuestros constituyentes, legisladores, jueces, autoridades administrativas, etcétera,
aportando ideas y tratando de contribuir a la solución de los problemas con una mirada hacia el pasado, para tratar de resolver lo que tenemos entre manos, pero también con una mirada hacia el futuro, ¿no? Proyectando para que las cosas o no vuelvan a ocurrir o sucedan de mejor manera, sobre todo para los sectores que son siempre los más vulnerables en este tipo de cuestiones tan complejas y tan tremendas como la que le ha ocurrido a la humanidad en estos últimos meses, ¿no? Muchas gracias a todos, gracias a nuestros alumnos y exalumnos en el público. Chao, gracias.